servicio virtual de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza, hoy domingo 19 de septiembre. Continuamos con nuestra serie de los Salmos, así que hoy día durante la prédica vamos a estudiar el Salmo 63. Pero antes de eso, quería relatarles una historia que hace mucho tiempo la escuché y la he compartido un par de veces y creo que hoy día es muy especial para poder volverla a relatar. Dice la historia que había un rey que quería vestir ropas reales pero únicas, que nadie las tuviera. Entonces convocó a los sastres del reino. Vinieron los mejores sastres con las mejores telas. Y todas las telas el rey ya las conocía y ninguna de ellas le llamó la atención. De repente llamaron a un sastre y el sastre le dijo que él tenía una tela súper especial. Era una tela invisible. Haz así. Era una tela invisible y que solamente los inteligentes la podían ver. El rey se asombró y le dijo que que le prepare un vestido, una ropa con esa tela. El sastre llegó tiempo después con algo en sus manos que nadie veía. El sastre la trataba como si fuera un vestido, una ropa real. Ni el rey la podía ver. Y entonces le puso encima esa supuesta ropa invisible. Y entonces, como el sastre decía que solo la gente inteligente la podía ver, de repente el rey comenzó a verla. Y el rey dijo, ¡wow! ¡Qué maravilla de ropa! ¡Qué maravilla de tela! Todas las demás personas que rodeaban al rey, resulta que como solo los inteligentes podían verla, comenzaron a decir, ¡wow! ¿Verdad, rey? ¡Qué tela preciosa! ¡Qué vestido precioso! El rey entonces salió para esa fiesta especial que había dado para todo el pueblo. Se corrió la voz que solamente los inteligentes podían ver la tela. Y así, cuando el rey iba caminando, toda la gente en la multitud decía, ¡wow! ¡Qué tela para preciosa! Todos los presentes, queriendo pasar por inteligentes, seguían el engaño del sastre. Hasta que un niño salió del auditorio y dijo, ¿de qué cosa hablan? Si el rey está desnudo. Y fue allí cuando todo el mundo se percató que todo esto era un engaño y que la soberbia humana nos hacía creer que aparentando ser inteligentes podemos ver cosas que en realidad no existen. ¿A qué viene con esto? Viene Steve Hawking, que ya falleció, este gran científico, dijo en cierto momento que el mundo había sido creado de la nada. Quiere decir que como no hay Dios, porque para ellos no hay Dios, entonces tenían que inventar una teoría para poder satisfacer su gran pregunta de dónde viene el universo. ¿Y qué resulta? Que después de pensarlo mucho, Steve Hawking llegó a la conclusión de que el mundo salió de la nada. A ver. Yo voy a preguntarme, ¿cómo? Sí, según este científico, de la nada, del vacío absoluto, de la inexistencia, nada, el cero absoluto, de repente, ¡pop! Brotó el universo. Solito, brotó el universo. Y eso que para muchos puede ser una teoría absurda y ridícula, fue aplaudido por la comunidad científica. Aplaudido, sí. Ahora resulta que salimos de la nada. No había nada y de repente hubo todo. Y esa respuesta satisface la mente de la gente que no quiere creer en un creador. Y luego nos dicen que el universo salió de la nada. ¿Cuándo? Hace millones de años. Y entonces uno pregunta, ¿de dónde sacaron ese cálculo? ¿Por qué millones de millones y no millones de millones?
¿Quién dice, quién establece eso? ¿Quién determinó esa explosión en el Big Bang? ¿De dónde salió todo? O sea, todo este tipo de enseñanzas que lo único que buscan es negar que nuestro Dios es el creador del universo. Y sin embargo, la comunidad científica muchas veces aplaude esa información. Y yo les digo, como dijo ese niño, el rey está desnudo. En realidad, por dárnosla de inteligentes, queremos creer lo absurdo. El mundo fue creado por Dios. Dios es el creador. Y ese tema lo vamos a tocar el día de hoy. Permítanme tener un tiempo de oración antes de entrar con la alabanza. Gracias, Padre, por esta mañana. Pedimos tu sabiduría y tu presencia, que nos acompañes en este culto virtual. Llena nuestro corazón con la palabra que vamos a escuchar después. Permítenos adorarte desde el momento de la alabanza. Permítenos adorarte también al momento de escuchar tu palabra. Permítenos adorarte también con nuestras ofrendas. Permítenos adorarte en todo momento, porque queremos participar de este culto para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Alabaré al Señor con todo mi corazón.
tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo. Los anuncios el día de hoy. Hemos empezado servicios presenciales en la iglesia de Prattle a las 9 de la mañana todos los domingos. En la iglesia de Dúliken a las 11 de la mañana. Pero a las 10 de la mañana continuamos con los videos vía streaming, vía Facebook y YouTube. Quiere decir que a las 9 tenemos culto en Prattle presencial, a las 10 se emite el video por live y a las 11 tenemos el culto presencial en la iglesia de Dúliken. Les invitamos a participar en cualquiera de ellos. Y debido a que estamos creciendo como iglesia, queremos multiplicar predicadores y maestros. Dice la palabra que hay que ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, y debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso vamos a dar un curso de capacitación de líderes. Vamos a hablar acerca de cómo preparar un sermón, cómo predicar la palabra, y 2, cómo dirigir un estudio bíblico, cómo preparar un estudio bíblico. Las personas que están interesadas, por favor inscribirse conmigo, con el pastor Carlos Hartmayer, y luego vamos a escoger fechas y horarios que mejor se nos acomoden. El costo de los materiales será de 50 francos. Terminamos los estudios del Evangelio de Juan, y a partir del miércoles 22 de septiembre empezamos el estudio de la epístola a los Colosenses. Todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con la palabra de Dios. Empezamos este miércoles 22 de septiembre con Epístola de los Colosenses. Y por último, si nuestro ministerio, si nuestras prédicas, si nuestros estudios son de bendición para tu vida, entonces apóyanos para poder continuar. Si hemos sido de bendición para ti, sé tú también de bendición para nosotros y permítenos continuar con esta labor. Que Dios les bendiga. Buenos días, queridos hermanos. Qué gozo es reunirnos virtualmente para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. En esta mañana vamos a la palabra de Dios un momentito, al Salmo 25, los versículos 4 y 5, que dice así: Muéstrame, oh Dios, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Hermanos, ¿a quién de nosotros no nos gusta seguir los caminos del Señor? No quisiéramos encontrar las sendas que Él ha marcado para nosotros. Todos quisiéramos seguir su verdad, encontrar su verdad y encontrar la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto solamente lo podemos hacer yendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios, esa lámpara que ilumina nuestro camino, esa espada de dos filos, esa arma eficiente, viva y eficaz para nuestra vida, hermanos. Nosotros quizás muchas veces nos dedicamos más a querer ser escuchados por Dios a través de nuestras oraciones, pero a veces nos descuidamos de escucharle a Él. Tenemos que aprender a escucharle a Él, y Él nos habla todos los días en forma incondicional e ininterrumpida a través de su palabra. Por eso, hermanos, en esta mañana dispongámonos a escuchar la palabra del Señor, desde comienzo a fin, que es traída por nuestro pastor Carlos, inspirado por el Espíritu Santo. Que el Señor guíe a nuestro pastor a enseñarnos la verdad de las Santas Escrituras, para que podamos, como dice su palabra, enseñar y conocer las sendas que Dios tiene para nosotros. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias
por tu infinita misericordia. Gracias porque tu amor a nosotros es incondicional, es verdadero. Y Padre, tú nos buscas cada día para enseñarnos. Permítenos en esta mañana, Señor, escuchar con atención lo que tú has puesto en el corazón de nuestro pastor para enseñarnos acerca de tus verdades eternas. Que estas verdades se instalen en nuestro corazón, en nuestra mente, para ponerlas en práctica, Señor. Gracias por todo. Bendice este tiempo y bendice nuestro entendimiento para poder comprender todo aquello que tú nos quieres enseñar. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bendecida semana, hermanos, para todos. Gracias. Salmo 63. Es una canción que yo cantaba hace muchos años y que la conocíamos en la iglesia. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay. Este es Salmo 63, el versículo 1, una canción muy conocida. Vamos a estudiarlo el día de hoy. Vamos a ver hasta dónde avanzamos, porque hay tanta información. La palabra de Dios es tan rica y que a veces no podemos avanzar todo el Salmo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a empezar con el versículo 1. Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Dios, Dios mío eres tú. David, en este versículo, cuando él empieza el Salmo 63, utiliza el término Elohim. Cuando leen ustedes ahí Dios, Dios mío eres tú, David está utilizando el término Elohim. El término Elohim no es el mismo término que Jehová. Jehová es el nombre que Dios utiliza en su relación con su creación. Jehová es el Dios de los pactos. Jehová es el Dios que se vincula con el hombre. Por eso aparece muchas veces el nombre de Jehová expresando una cualidad en su relación con el hombre. Si ustedes ven en este momento en la pantalla, miren los diferentes nombres de Jehová. Dice Jehová Jireh, el Señor me proveerá. Jehová Mekadesh, el Señor que me santifica. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor que me sana. Jehová Roi, el Señor es mi pastor. Jehová Chabaot, el Señor de los ejércitos. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Jehová Shama, el Señor es mi compañero. Jehová Tzidkenu, el Señor es nuestra justicia. Si ustedes ven, todos estos nombres de Dios muestran una relación con el hombre, con la humanidad, ¿no es cierto? Pero el otro nombre, Elohim, que es el nombre que utiliza David en este pasaje, es otra cosa. El nombre Elohim es el nombre que Dios usa para creador. El Dios omnipotente, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios soberano, el Dios inmutable, el todopoderoso, el Dios al cual la creación se le sujeta. Elohim, creador, ¿no? Y por eso miren ustedes en la pantalla, cuando él utiliza la acortación el de Elohim, él dice, por ejemplo, el Elohe, que significa el Dios de Israel. El Ayón,
el Dios Altísimo. El Olam, el Dios Eterno. El Roi, el Dios que me ve. El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Todos estos nombres que se vinculan a Elohim tienen que ver con un Dios absoluto, soberano, creador de todas las cosas en el universo. Cuando la Biblia menciona, por ejemplo, los hijos de Jehová, se refiere a nosotros. Pero cuando la Biblia dice los hijos de Elohim, se refiere a los ángeles, a la creación. Cuán importante es para nosotros definir bien quién es el Dios en el que estamos creyendo. Frente a todo este caos y esta confusión que el diablo ha creado en el mundo, hay que definir con claridad y por nombre el Dios en que tú crees. Es importante que tú definas a Dios y tú puedas decir cuando te pregunten, mi Dios, mi Dios es el Dios de la Biblia. Mi Dios es Elohim, el creador del universo. Mi Dios es Jehová de los ejércitos. Mi Dios es el Padre de Jesús el Mesías. Tú tienes que saber definir quién es el Dios en el que has puesto tu fe. Y entonces David en el versículo 1, cuando dice y menciona a Elohim, lo que él está diciendo es, mi Dios es el creador de todo el universo. Yo soy producto de la creación de Dios. Yo no soy producto de la fuerza evolutiva de la naturaleza. No, yo soy producto de la creación de Dios, la fuerza creadora de un Dios todopoderoso. Y esto es lo que está haciendo David. Ahora, lo interesante, que cuando hablamos de Elohim como creador, ¿saben ustedes que la Biblia menciona que Jesucristo es Elohim? Vamos a ver un pasaje en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo, hombre en cuerpo humano, es la imagen de aquel Dios invisible que no podemos ver. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Ahí la palabra primogénito significa el primero en rango de toda la creación. El primero en rango de toda la creación. ¿Quién es el primero en rango en toda la creación? Es Dios. Pero acá se está hablando de Jesucristo. Luego dice, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. En Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Escuchen bien, visibles e invisibles. ¿Saben ustedes que hay cosas que Dios ha creado que son invisibles al ojo humano? Dios ha creado cosas visibles para nosotros y cosas invisibles. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Jesucristo, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Jesucristo es antes de todas las cosas. Jesucristo es eterno. Por eso Jesucristo puede decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso puede decirle a sus discípulos, voy a mi Padre y voy a estar con Él en aquella gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo es el que sostiene, hace que el universo subsista. Estamos hablando de Jesús. Si uno leyera este pasaje y no supiera que está hablando de Jesús, entonces dirías, no, ese es Dios.
Dios Padre, Dios Creador, Elohim, ¿no es cierto? Pero este pasaje es clarísimo. Y quiero recalcar algo que ya lo he dicho varias veces y lo vuelvo a mencionar. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta recalcar esto? Porque en los últimos 30 o 40 años se ha desarrollado una teología humanista al interior de la iglesia. Y nos han hecho creer que todo el universo gira alrededor de la voluntad humana. Por eso han salido esas doctrinas de yo declaro, yo confieso, yo reclamo, yo me apropio, como si el hombre tuviese el poder. Y nos han dicho que Dios ha puesto el poder en nuestra boca, como si lo que nosotros dijéramos tuviese algún tipo de efecto o poder en el universo. No es así. Tú puedes decir que mañana haya un árbol en la puerta de tu casa y no va a existir ningún árbol, porque las palabras de los hombres no tienen poder creador. El único que tiene poder creador es el poder de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que todo ha sido creado por medio de Él y para Él, está diciendo que ni siquiera el Evangelio es para nosotros. Así es, porque nos han hecho creer que el Evangelio se trata de mi sanidad, se trata de mi felicidad, se trata de mi prosperidad, como si el Evangelio tuviese que ver conmigo, si yo fuese el centro del Evangelio. Y no, el centro del Evangelio es Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, porque a veces a la gente se le olvida. Los cultos dominicales que hacemos en la iglesia no son para los hombres, es para Él. Es para Jesucristo, es para Dios. Nuestros cultos los preparamos para honrar a Dios, no para honrar a los hombres. Cuando la iglesia dice, tenemos que hacer un culto para que la gente se sienta feliz, contenta, ¿no? Entonces tenemos que hacer como un show, un teatro, para que la gente del mundo se sienta atraída. ¿Qué cosa le estamos diciendo? Estamos diciendo que estamos haciendo el culto para los hombres, para exaltar a los hombres, para que los hombres se sientan bien. Cuando el culto es para Dios, desde el momento en que hacemos la alabanza no la hacemos para la gente, lo hacemos para Dios. Vamos a la iglesia para adorar a Dios. En nuestra cabeza está todavía, no, yo voy a la iglesia para escuchar la prédica, o sea, para ti. Yo voy a la iglesia para que los hermanos me brinden su cariño, su amor, su comprensión. Yo voy a la iglesia para recibir, porque todavía sigues creyendo que el Evangelio se trata de ti, que tú eres el corazón del Evangelio. No, yo voy a la iglesia para adorar a Dios desde el momento en la alabanza. Yo entro a la iglesia para adorar a Dios. Yo voy a la iglesia no para recibir, sino para dar adoración a mi Padre. Cuando yo voy cantando, alabando, adorando, luego cuando viene, por ejemplo, el culto, la prédica, adoro a Dios con mi actitud, adoro a Dios concentrándome en la palabra, no permitiendo que nada me distraiga, porque vengo a adorar al Padre, poner toda mi atención y mis oídos, porque el culto es para Él. Y cuando vengo a la iglesia, vengo a ofrendarle, a traerle mi ofrenda de esta semana que he preparado para Él. El culto, hermanos, es una reunión de celebración que la hacemos para Dios, no para nosotros. Entonces, este pasaje dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y entonces, Jesucristo viene a ser Elohim, el creador. Lo interesante de este pasaje es que el creador se vincula a su creación. El creador se vincula a su creación. Vamos a leer los versículos 18 y 19 de Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, 18 al 19. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es
el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. El Creador, Elohim, Jesucristo, se encarna en esta tierra y deja en esta tierra, vamos a llamarle una oficina representante, vamos a decirle así, una entidad que lo representa, una entidad que tiene como función decirle al mundo la verdad de Dios. Y a eso se le llama la iglesia. La iglesia acá es la mano de Dios tocando a su creación para que su creación conozca la verdad de Dios. Por eso es que la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Imagínense ustedes, en este momento que estamos reunidos en la iglesia, entendamos, la iglesia es esa entidad representante de Dios en esta tierra, del Creador, el Creador del universo. Ha dejado en esta tierra a la iglesia para que lo represente en medio de esta humanidad. ¿Y por qué? ¿O para qué? Si leemos el versículo siguiente, el versículo 20 de Colosenses capítulo 1, dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo que está diciendo es que Jesucristo, el Creador, vino a esta tierra, dejó sembrada la iglesia como su representante en el mundo. ¿Por qué? Porque quería que el mundo se reconciliara con el Creador. Que el mundo se reconciliara con su Creador. Que el mundo hiciera la paz con Dios. ¿Por qué? Vamos a leer un texto en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 18. Dice, Deuteronomio 32, 18 dice: de la roca que te creó, te olvidas. Te has olvidado de Dios tu Creador. La humanidad se olvidó de su Creador. La humanidad le dio la espalda a su Creador. Interesante, me encanta este pasaje que menciona a Dios Creador como la roca. De la roca que te creó, te olvidaste. El mundo se olvidó de Dios. El pasaje más triste que podemos leer es Romanos capítulo 1, versículos 21 al 27. Especialmente hoy en día, para nosotros que en Suiza se nos acercan unas votaciones para aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y entonces, ahora que están presionando para que se apruebe este tipo de cosas, Romanos capítulo 1, versículo 21 al 27, nos dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Creo que este versículo que acabamos de leer ilustra a la perfección lo que está pasando en el mundo actual. Vamos a repetirlo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, se llenó de tinieblas, entenebrecido, se llenó de oscuridad el corazón. Profesando ser sabios, en realidad se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Es decir, comenzaron a representar a Dios como hombres, los santos, el santo no sé cuánto, el santo Toribio, no sé cuánto, o si no,
comenzaron a utilizar aves, cuadrúpedos, reptiles, representando a Dios. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Este pasaje de Romanos es impresionante. Nos muestra la decadencia moral de la sociedad, porque la gente de la roca que los creó se olvidaron de su creador. Y por eso entonces el creador, el mismo creador, Elohim, Jesucristo, se hizo hombre para dejar acá a su iglesia como su representante, para que la iglesia predicara la verdad de Dios, para que la iglesia fuese un testimonio de la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que los hombres pudieran reconciliarse con su creador. Lamentablemente, la iglesia ha perdido mucho de su testimonio en este mundo. Lamentablemente, la iglesia en algunos aspectos, en algunos países, ha llegado a ser vergonzosa. Vergonzosa la iglesia. Entonces, lamentablemente, muchas veces la iglesia ha dejado de ser la representante de Dios. Ya la gente no cree en lo que la iglesia dice por el mal testimonio que la iglesia ha dado. Pero hermanos, esto no significa que todos seamos iguales. Esto significa que si hay algunos que todavía aman al Señor de corazón, estos podemos representar a Dios y dar un testimonio veraz de lo que es el mensaje de Dios para este mundo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a nuestro Creador? Leamos Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés 12, 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, si es posible. Y ya estamos mayorcitos, no importa, igual acuérdate de tu Creador, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, este es el mensaje para los hombres. Interesante que David en el Salmo nos hace reflexionar sobre Elohim, el Creador. Y entonces nos dice, acuérdate de tu Creador y dile al mundo, el Creador, Elohim, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando la creación se encuentra con su Creador? Una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando la creación se encuentra con el Creador? La interesante es porque la creación tiene tres aspectos. La creación, estamos hablando de la naturaleza que nos rodea, la naturaleza que está enganchada a su Creador, la naturaleza que reconoce a Dios como su Creador, se sujeta a la voluntad del Creador, obedece los designios del Creador y sirve a los planes del Creador. Voy a repetir estas tres cosas. Se sujeta a la voluntad del Creador, obedece las normas y los mandatos del Creador y sirve a los planes del Creador.
Y esto fue lo que ocurrió. Recordemos algunos aspectos de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando, por ejemplo, Jesucristo estaba con los apóstoles y entonces estaba Pedro, estaba Juan, había una multitud, estaban escuchando y Jesús le pide a Pedro entrar a la barca para predicarle a toda esa multitud, alejarse un poco de la orilla y de ahí poder predicarle a toda la multitud. Y luego Jesucristo le, vamos a decir así, que lo agradece, le premia a Pedro y le dice, bueno, tira la red para que pesques. Y Pedro dice, Señor, he tratado de pescar toda la noche y no he podido nada, no hemos sacado nada. Y Jesús le dice, tira la red. Y entonces Pedro dice, ok, lo haré en tu palabra, confiaré en tu palabra y lo voy a hacer. Y tira la red y dice que no puede sacar la red por la cantidad de pescados que estaban ahí. ¿Qué ocurrió ahí? Jesucristo, el Creador, no tiene que dar una orden. Es una orden implícita. Cuando Él le dice a Pedro, tira la red, ya inmediatamente la naturaleza, los peces, entienden que hay una orden de parte del Creador y todos los peces comienzan a correr en un suicidio pescaril, ¿no? Todos los peces se juntan a la derecha del bote. No es que rodean todo el bote, se juntan a la derecha del bote. Y eran pescados grandes, dice. Y se dejan pescar. ¿Por qué? Porque la naturaleza se sujeta a la voluntad del Creador. Porque la naturaleza obedece a su Creador. Y porque la naturaleza sirve a los planes de su Creador. Cuando Jesús está en la barca durmiendo y viene la tempestad y los discípulos creen que se van a hundir y temerosos lo despiertan al Señor y entonces el Señor se despierta y dice que reprendió a los vientos, a la tempestad, a los mares y se hizo calma. La naturaleza, los vientos, los mares se sujetan a la voz de su Creador. Los mares se sujetan a la voz del Creador. Los vientos, imagínense. ¿Por qué? Porque la naturaleza se sujeta a la voluntad del Creador, obedece al mandato del Creador y sirve a los planes del Creador. En un momento estaba Jesús con Pedro conversando y le recriminaron que pagaban o no pagaban el impuesto que había que pagarle al César. Y entonces Jesús da una orden súper interesante. Le dice, anda y pesca. Hay un pez que está esperando. Y cuando va Pedro y pesca, saca de la boca una moneda. Y con esa moneda pagaron los impuestos que el gobierno, el Estado romano les estaba pidiendo. ¿Ustedes pueden imaginar qué significa eso? Significa que cuando Jesús dio la orden, un pescado recibió la orden de su Creador. Inmediatamente comenzó a buscar en el fondo del mar ¿dónde está una moneda? ¿Dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? Hasta que la encuentra. Agarra la moneda, la mete en su boca, no se la traga, la mete en su boca nomás, y luego rápido a la orilla, a donde está Pedro, para ver entre las olas cuando se acerca Pedro, y en ese momento Pedro se acerca y el pez salta en las manos de Pedro, y ahí estaba la moneda en su boca. ¡Qué cosa impresionante! La naturaleza se sujeta a la voluntad del Creador, obedece los mandatos del Creador y sirve a los planes del Creador. Hasta las enfermedades. Los microbios se sujetaban a la distancia. Jesús sanaba a distancia. Los microbios, las bacterias, se sujetan al Creador. Esto es lo que pasaba con Jesucristo. Hay una historia que es un poquito triste, ¿no? Bastante triste. Que es la historia de la higuera
que se secó. Ahora vamos a entender algo. La naturaleza se sujeta al Creador y obedece al Creador sin necesidad de que Jesucristo diera una orden explícita. Los peces, ¿no? Por ejemplo, no es que Jesús se acercaba a la orilla y les gritaba a los peces, júntense a la derecha que los van a pescar. No, Jesús le dice a Pedro que tiene la red y ya la naturaleza entiende cuál es la orden. Ahora Jesús está caminando y dice que se acerca a una higuera para comer de su fruto. Hay una higuera que va a tener el privilegio de dar de comer a su creador. Y dice que cuando Jesús llegó, la higuera no tenía frutos para el creador. Y entonces Jesús reprende y maldice la higuera. Al día siguiente, cuando pasaron los discípulos, encontraron que la higuera estaba seca y muerta. Aún esa higuera no se sujetó, no quiso darle frutos al Creador y por lo tanto se secó y murió. Yo quiero preguntarte algo. ¿Está enganchado tu corazón a Elohim, tu Creador? ¿Está enganchado tu corazón a Jesucristo como Creador por el que fueron creadas todas las cosas y para quien son todas las cosas? ¿Está enganchado tu corazón a tu Creador? Porque si estás enganchado a tu Creador, entonces te sujetas a la voluntad de Dios. Obedeces los mandatos de Dios y sirves a los planes de Dios. Pero lo cierto, lamentablemente, lo cierto es que hay muchas personas al interior de la iglesia que aún siguen creyendo que es Jesús el que tiene que darle frutos a ellos, como la higuera esta. Y no dan fruto, por más que Jesucristo está dando órdenes para que le sirvamos, para que obedezcamos, para que seamos parte del plan de Dios. Hay muchos creyentes que no están dando ningún tipo de fruto. Ningún tipo de fruto. Solamente son consumidores de la fe. Ellos van a la iglesia para consumir. Ellos quieren que se les dé estudios bíblicos, ellos quieren que se les dé prédicas presenciales, ellos quieren que los atiendan, que se les aconseje, que los ayuden, que los acompañen. Pero no entienden que es al revés, que son ellos los que tienen que darle frutos al Señor. Hace muchos años les voy a contar una historia. Hace muchos años yo conocí al Señor y comencé a estudiar la palabra y me metí en la palabra, ¿no es cierto? Y estábamos creciendo en la palabra cuando vino la época universitaria. Entonces había que prepararse para el examen universitario y eso pues me absorbió todo mi tiempo. Ingresé a la universidad y comencé a estudiar y los estudios en la universidad nuevamente absorbieron más mi tiempo. Y poco a poco me fui alejando de las cosas del Señor. Me fui alejando de los caminos de Dios. Cuando de repente un amigo me llamó y me dijo, Carlos, ¿qué tal si nos encontramos en la oficina de un grupo de jóvenes a los que nosotros asistíamos? El fundador de ese grupo de jóvenes había viajado a Estados Unidos y entonces la oficina había quedado vacía. Y entonces él me dice, vamos a reunirnos ahí. Y entonces yo tenía una tarde libre, tenía unos exámenes, pero dije, bueno, puedo estudiar allá también en el grupo de jóvenes, aquí puedo estudiar, me voy con mis cosas para estudiar. Cuando estaba ahí,
Este amigo mío un día me dice, quiero leerte un pasaje. Y me sacó un pasaje del Evangelio de Lucas, donde aparece una escena interesante. Había un jardín, y en ese jardín había un árbol que no daba fruto. Un árbol que no daba fruto. Entonces vino el dueño del jardín y le dijo al jardinero, córtalo, córtalo porque no da fruto, no sirve para nada, solamente está consumiendo la tierra, le está sacando energía a las otras plantas, porque consume, pero no da fruto, así que córtalo y échalo en el fuego. Y entonces el jardinero dijo, no, 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 por favor, no, espérate, espérate un año, yo voy a cuidar de ese árbol, yo voy a cuidar de ese árbol. Si en un año no da fruto, entonces lo cortamos. Y en ese momento mi amigo me miró y me dijo, Carlos, nosotros somos ese árbol. Fuimos plantados en el jardín del Señor y no estamos dando frutos. Estamos tan absorbidos por la universidad, por el trabajo, por lo que tenemos que hacer, que ya no estamos dándole frutos a nuestro Dios. Nos estábamos olvidando de nuestro Creador, de la roca que nos creó, nos estábamos olvidando y nos estábamos concentrando en nuestros estudios y todo lo demás, que está bien concentrarse en los estudios, está muy bien, pero nunca olvidarte de tu Creador y nunca olvidarte de servir a tu Creador. Esa frase, esa historia que él me contó, realmente me tocó el corazón. Me tocó el corazón. Me quebró. Yo fui a la casa y me arrodillé y le dije, perdóname. Perdóname porque he sido como esa higuera estéril que solamente consumía la energía de los demás. Y me olvidé que yo era parte del plan tuyo para las naciones, para darte, para servirte, para ser útil en tus manos de alguna manera. Me arrodillé en mi cama, le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, yo quiero a partir de ahora ser útil en tus manos. Yo no quiero ser una higuera seca. Yo quiero ser una vid que dé frutos para tu gloria. Y a partir de ahí, mi concepción, mi corazón cambió. A partir de ahí entendí que yo soy creación de Dios. Mi Dios se llama Elohim. Elohim. Jesucristo también puedo llamar. Y como yo, como la creación de Dios, tengo una responsabilidad. Primero, sujetarme a la voluntad de Dios. Y mucho de la voluntad de Dios ya está escrito en la Biblia. No es que tenga que descubrirla. Hay muchas cosas de la voluntad de Dios que ya están escritas en la Biblia. La Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, por ejemplo. Entonces, yo puedo leer la Biblia y descubrir, ahí está escrito qué es lo que Dios quiere para mí. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando encuentro un mandato, obedecer a los mandatos como la naturaleza obedece a su creador. Y por último, servir. Ser útil en las manos de Dios. Porque la creación siempre es útil a los planes del creador. Hermanos, nos hemos concentrado solamente en un versículo. Cuando David dijo, Elohim, Elohim es mi Dios. El creador es mi Dios. La próxima semana vamos a estudiar el resto del Salmo. ¿Por qué dice, de madrugada te buscaré? Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. No solamente mi alma tiene sed, pero mi carne también te anhela.
En el versículo 2 dice, para ver tu poder y tu gloria. Eso es lo que quiere ver David, tu poder y tu gloria. Porque él ha entendido, versículo 3, que mejor que la vida es la misericordia de Dios. Bueno, todo esto lo vamos a ver la próxima semana. Que Dios les bendiga. Permítanme terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo y por tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas esta enseñanza en nuestros corazones. Bendice, oh Dios, tu palabra para que podamos entender que somos creación tuya, que tú eres nuestro creador y a ti te servimos. Gracias por la enseñanza y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me guarde. Buenos días, querida iglesia. Luego de haber escuchado la palabra a nuestro pastor Carlos Germeyer, quisiera compartir con ustedes estos dos versículos. El primero es Levítico 27:30. La 10ª parte de los productos de la tierra, tanto de semillas como de frutales, le pertenece al Señor y está consagrada a Él. En Romanos 11:36 nos dice, en realidad, todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Estos dos versículos nos llevan a reflexionar sobre lo importante que es dar el diezmo. Esta ofrenda que lo que hace es contribuir a que se expanda la palabra de nuestro Señor, a que pueda llegar a más personas y pueda mantenerse este sistema que estamos teniendo ahora a pesar de la pandemia, a pesar de todos los inconvenientes que estamos pasando. Nuestro pastor pueda seguir haciendo las prédicas. Es maravilloso, Señor, saber que el Señor nos da los estatutos, nos da todo en orden para nosotros llevar nuestras vidas. Y uno de esos mandatos ha sido el dar el diezmo. Sabemos que los que lo hacemos quedamos con mucho gozo, tenemos mucho gozo de poder aportar. No te quedes sin hacerlo, no te quedes sin participar de ese gozo, de hacer que su palabra llegue a los demás, sobre todo que llegue a personas que aún no lo conocen y que podamos a través de ese diezmo expandir su palabra, hacer que más personas lo conozcan, doblen rodillas y que puedan compartir el gozo de la eternidad a su lado, ¿no? Al lado de nuestro Padre. Por este motivo quisiera convocarte a orar en este momento por los diezmos. Oh Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por las ofrendas que van a dar todos los hermanos, Señor. Pon en su corazón el gozo de la maravilla de poder apoyar a tu reino, Señor, al crecimiento de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor. Haz que las personas encargadas de tenerlo, de distribuirlo, Señor, lo hagan con sabiduría y que sea siempre de bendición para cada uno de tus hijos, Señor. Que más personas doblen rodillas, que más personas escuchen de tu palabra y puedan participar del gozo de la eternidad a tu lado, Señor. Gracias, Señor, por tu precioso Hijo Jesucristo, el cual diste para que con su sangre nos liberara de todo pecado. En el nombre de Él he orado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, aquellos que tengan su diezmo, póngalo en un sobre. Si están en sus hogares, póngalo en un sobre y háganlo llegar a la persona encargada lo antes posible. Si están en un grupo, en una célula, debe haber una persona responsable, entréguenselo a él, ¿no? Y que así todos podamos tener ese gozo maravilloso, como repito, de disfrutar de la expansión de la palabra de nuestro Señor. Espero que
Dios los bendiga a todos ustedes y que tengan una preciosa semana. Bendiciones, hermanos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.